causa de mortalidad ahora es los problemas cardiovasculares, ¿no? Dentro de ellos está la hipertensión, especialmente cuando es secundario a diabetes, a otras enfermedades, problemas renales. Todo es cardiovascular, pues. Problemas cardiovasculares, ¿no? Se habla de un promedio de 4.5 millones de muertes anuales, ¿ya? Entonces, imagínense las repercusiones de esta enfermedad silenciosa, definida de diversa manera, crónica, luego la epidemiología es importante, la sintomatología es importante, el tratamiento es importante, las complicaciones es importante. También se ha incluido ahora este seminario, conceptos modernos, vamos a ver qué es lo que pueden darnos a conocer, porque a diario nosotros aprendemos, pues, ¿no? Entonces, vamos a dar lugar en cualquier momento ya al inicio de este seminario. Ellos tienen un tiempo de exposición de 12 a 15 minutos máximo. Son 5 alumnos. Lo que siempre hacíamos, al menos conmigo más de 20 años, los seminarios siempre en plena aula, ¿no? Se guardaba el debido comportamiento, el respeto correspondiente, con toda la libertad para poder participar de ellos, ¿no? Entonces ustedes jóvenes participen directamente si hay algunas dudas. Yo voy a participar a ver qué se puede decir, ¿no? Pues, respecto a esta entidad. Y hoy día, dado la premura, estamos pues cumpliendo con estas actividades. Entonces, ya está estructurado el esquema de hoy día, van a empezar a desarrollar el tema, pues, ¿no? Muy bien. A ver, de la Cruz, Guión de la Cruz García, toma la iniciativa. ¿Dónde está la señorita coordinadora? Sí, doctor, ya debe estar ahí. Muy bien. Doctor, buenos días. ¿Puedo compartir las diapositivas? Por supuesto, señorita, por supuesto. Okay. Listo, gracias. Muchachos, esto de la muerte de 4,5 millones por problemas cardiovasculares es bravo, ¿no? Es bravo, y eso no lo damos a conocer, pero revisen el penúltimo, en todo caso, Harrison, ¿no? Donde habla de eso. Vamos a ver, de repente, hoy día me hubiera gustado. Vamos a escuchar, a ver, ojalá hayan incluido eso. Vamos a estar atentos, pues, qué es lo que pasa, ¿ya? Y a Montes Mondalgo, Vivian, porque también nos están obligando a ponerle una nota. No se asusten esto de la nota, jóvenes, así que Nestares Aguilar, Ronnie, Orellana Guamán, Andrés, Palacios López. Porque estoy seguro que van a venir las preguntas también del examen sobre hipertensión. Estoy seguro. Paredes de la Cruz. Caik. Bueno, debe pronunciarse así, me imagino. Caik. Listo, jóvenes. Empieza señorita Vivian. Buen día, doctor y compañeros. Como mencionó el doctor, el día de hoy vamos a tratar el seminario del tema de hipertensión arterial, para lo cual vamos a comenzar con su definición. Para esto, primero es importante establecer el concepto de presión arterial. Esta va a ser la que mide la fuerza de la sangre ejercida por una unidad de superficie, en este caso de una arteria. Va a tener sus componentes, los cuales son la presión sistólica y la presión diastólica.
Como sabemos, la presión sistólica va a ser el valor máximo de presión tras la sístole, y en el caso de la diastólica va a ser el valor mínimo de presión justo antes de la sístole. Y en valores normales se considera 120 para presión sistólica y 80 para la presión diastólica, medido en milímetros de mercurio. Ahora, en base a esto, la hipertensión arterial como un signo va a ser considerada la elevación de los valores tensionales por encima de los aceptados como normales, es decir, que va a haber un aumento crónico o una elevación sostenida de la presión arterial. Esto, según la guía europea, va a estar dado por valores de presión arterial sistólica mayores o iguales a 140 milímetros de mercurio, y en el caso de la presión arterial diastólica, mayores a 90 milímetros de mercurio, pero va a haber una diferencia respecto a la guía americana, donde se va a establecer a hipertensión como valores mayores o iguales en el caso de presión sistólica mayores a 130, y en el caso de la diastólica mayor a 80. Ahora, también es importante establecer esta cierta diferencia con lo que es enfermedad hipertensiva, puesto que este ya va a ser el síndrome constituido tanto por los signos y síntomas que se van a presentar productos de la hipertensión en sí, y que van a tener mayor repercusión en ciertos órganos diana, los cuales son en sí sistema nervioso central, corazón, riñones y también el sistema vascular periférico. Dentro de esta enfermedad hipertensiva en sí, la hipertensión se va a presentar en una primera instancia como asintomática, pero va a ir evolucionando, afectando a estos órganos diana que les mencionaba, por lo que también se le conoce como un asesino silencioso. Y esto va a tener diferentes afecciones, no solamente la elevación de la presión arterial, sino también alteraciones lipídicas, va a haber también una resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, alteraciones de la función renal, también cambios en relación a la estructura y la función del ventrículo izquierdo, una tendencia protrombótica, asimismo de una disfunción endotelial. Siguiente, por favor. Antes de que pase, señorita Vivian, por ejemplo, lo que llama la atención ahí para todos los 40 muchachos que están ahí, esperemos que estén los 40 al menos. Bueno, no, lo que llama la atención, ¿no? Y como dicen, pues, el verdadero profesor aprende con sus alumnos, ¿no? Yo estoy aprendiendo, por ejemplo, y me hago las preguntas acá. En Europa consideran mayor o igual de 140 e igual o mayor a 90, ¿no? De la diastólica. Eso nos lleva a pensar por qué. Como siempre hemos dicho, ¿no? El médico nace y muere con la palabra ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué factores? ¿Qué factores hay ahí? ¿Qué factores, no? Entonces, ahí empieza todo, pues, toda una discusión, ¿no? Y eso es lo bonito, y seguramente hay unas explicaciones que cada uno de nosotros ya nos estamos haciendo, pues, ¿no? Entonces, ese es el motivo de los seminarios, pues, ¿no? Tendríamos que ver qué pasa, ¿no? De acuerdo a la raza, ¿no? Varios factores ahí, el tipo de personalidad, qué cosas de estos son más, por ejemplo, qué pasa, somos leptosómicos o son, por ejemplo, pícnicos. Epidemiológicamente, pues, jóvenes, pues el aspecto emocional es importante y varias otras cosas. Por ejemplo, incluso a nivel de los médicos, las enfermedades que diezman a los médicos, hay 3 enfermedades, ¿no?, que diezman a los médicos por la hipertensión, la diabetes, los problemas de hemorroides. Entonces, y de acuerdo a las especialidades también, ¿no? Una de las especialidades que compromete bastante es la medicina interna. Entonces, deben haber algunos factores, ¿no? O qué cosa nosotros somos más pícnicos, tenemos la constitución, o la obesidad no es tanto, por ejemplo, allá en Europa no hay tanta obesidad o ganancia de peso, donde lo hay sí en América, especialmente en Norteamérica y en Perú, especialmente en el Perú, estamos llegando a sobrepeso, un promedio de 35% del total, imagínense, con sobrepeso. Estamos poniéndonos a la raza, un gen
que aparentemente a ellos los protege. Cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas que podemos saber del aspecto económico, social, el tipo de actividades que ellos realizan, entonces multifactorial, probablemente nos estamos adelantando, vamos a ver qué es lo que dice, pues, pero de ahí empezamos, ¿no? Ahí dice en Europa, mayores de 140 y mayores o igual a 90. Interesantísimo, pues. Entonces, algunas preguntas que podemos hacer, por ejemplo, no se puede hacer, mejor dicho, una pregunta, ¿no? Porque en la clasificación van a ver ustedes, hablan de categorías, hablan de clases, ¿no? Entonces, eso es la evolución constante de estas entidades, pues, ¿no? Lo único que no cambia en medicina es otro dicho. Repito, lo único que no cambia en medicina es que cambia. Están cambiando constantemente. Siga, señorita Vivian. Sí, doctor. Siguiente, por favor. Bueno, algunos aspectos epidemiológicos de esta entidad es que la hipertensión arterial va a ser el principal factor de riesgo modificable de enfermedad cardiovascular y también de muerte prematura en el mundo. Va a ser también responsable en gran parte de accidentes vasculares encefálicos, de insuficiencia cardíaca y de enfermedad coronaria y también de alteraciones renales. Dentro de esto, en sí de alteraciones renales, va a ser la segunda causa de insuficiencia renal crónica con necesidad de diálisis justo después de la diabetes, que es la primera causa. Respecto a la prevalencia mundial, en el 2015 se tenía que 1.130 millones de personas sufrían de lo que es hipertensión arterial y se ha estimado que para el año 2025 esta aumentaría en un 15 a 20% con alrededor de 1.500 millones de personas a nivel mundial. Ahora, respecto a la prevalencia, la hipertensión arterial en adultos va alrededor del 30 a 45%. Esto también presenta algo de variación, no es muy marcada en relación a los países que tienen altos ingresos con los países que son de mediano y de bajos ingresos, que en realidad en estos países de medianos y bajos ingresos se tiene un ligero ascenso de esta prevalencia. Asimismo, es importante también recalcar que en personas mayores de 60 años, esta prevalencia aumenta hasta un 60%. En el caso de nuestro país, se ha encontrado que el 18,6% de la población mayores de 15 años sufre de hipertensión arterial y que 1 de cada 4 personas mayores de 40 años también sufre de esta afección. Siguiente, por favor. Bien, respecto a su clasificación, bueno, también va a haber una diferenciación respecto a lo que indica la guía de la Sociedad Europea de Cardiología y la guía del Colegio Americano de Cardiología, en sí, la guía europea y la guía americana. En relación a la primera, la guía europea, que es su actualización fue del 2018, se tiene la clasificación de la presión arterial de óptima, normal, normal alta, de hipertensión de grado 1, hipertensión de grado 2, 3 y también la hipertensión sistólica aislada. Dentro de estos valores tenemos que en el caso de la presión arterial óptima va de valores, en el caso de presión arterial sistólica, menores o iguales a 120 y también en la diastólica menores o iguales a 80. Bueno, esa es en la óptima. En la normal va de 120 a 129 en el caso de la sistólica y en el caso de la diastólica de 80 a 84. Normal alta se considera de 130 a 139 en una presión arterial sistólica y en una presión arterial diastólica de 85 a 89. Hipertensión de grado 1 ya va desde 140 hasta 159 en presión arterial sistólica y de 90 a 99 en la diastólica. La hipertensión de grado 2 va de 160 a 179 en la sistólica y de 100 a 109 en la diastólica. Y la hipertensión de grado 3 va de valores mayores o iguales a 180 en el caso de la sistólica
y valores mayores a 110 en el caso de la diastólica. Y también aquí incluye la entidad de la hipertensión sistólica aislada, en la cual se va a tener valores mayores o iguales a 140 en la diastólica, pero con valores menores a 90 en el caso de la diastólica. Ahora, en contraste a esto se encuentra la guía americana, que va a presentar valores normales para presión arterial menores a 120 en el caso de la sistólica y menores a 80 en el caso de la diastólica. Una presión arterial elevada lo consideran de 120 a 129 en el caso de la presión arterial sistólica y de menores a 80 en el caso de la diastólica. El grado ya de hipertensión está clasificado en el caso de la guía americana en un estadio 1 y un estadio 2. En el caso del estadio 1 va de lo que es valores de presión arterial sistólica de 130 a 139 milímetros de mercurio, en el caso de la diastólica de 80 a 89 milímetros de mercurio, y en el caso de hipertensión en estadio 2 va de valores mayores a 140 milímetros de mercurio en presión sistólica y mayores o iguales a 90 en presión diastólica. También es importante recalcar algunos tipos individuales de hipertensión, dentro de los cuales tenemos la hipertensión resistente, también llamada refractaria al tratamiento. Es decir, que en este tipo se va a presentar una elevación de la presión arterial por encima de estos valores que les mencionaba, incluso después de que hay un tratamiento no farmacológico o también farmacológico, incluyendo dosis plenas de 3 o más medicamentos, uno de los cuales puede ser un diurético. Todo este aspecto de tratamiento se va a tratar más adelante. Otro tipo importante también a mencionar es la hipertensión de bata blanca, que también se le conoce como hipertensión aislada del consultorio. En este tipo se va a presentar una presión arterial en rango hipertenso, pero cuando es medida en el consultorio. Sin embargo, cuando esta puede ser medida domiciliariamente, va a estar dentro de los rangos normales o normotensos. Su prevalencia va a estar alrededor del 10%, y en realidad no se ha establecido claramente el riesgo que generaría este tipo de hipertensión en las personas. Otro tipo también importante es la hipertensión oculta, también llamada enmascarada, o hipertensión ambulatoria aislada. Esta va a ser la contraposición a la contraparte de la hipertensión de bata blanca. Es decir, que las personas van a presentar cifras normales medidas en el consultorio, pero en las cifras de presión arterial medidas en su domicilio, por ejemplo, van a estar también en rangos normales. Esto se encuentra en uno de cada 7 a 8 personas con valores normales en el consultorio. Y el riesgo cardiovascular es parecido también a las personas hipertensas normales establecidas. Siguiente, por favor. Antes que pases, mira, efectivamente, ¿no? El síndrome de bata blanca se describe siempre, hemos leído, hemos escuchado eso, pues efectivamente, ¿no? Como dijiste, probablemente no se sabe la causa, pero ya ustedes ya se imaginan, pues, ¿no? Los pacientes mismos dicen, ¿no? Cuando voy a consultorio se me sube la presión, claro, ¿no? Ahí hay, pues, la secreción aumentada de catecolaminas, la adrenalina especialmente. La participación de las glándulas suprarrenales es importante, tanto corticoide como como las catecolaminas, la adrenalina hacen que suba pues el estado de la presión arterial. Aparte de que también se recomienda, por ejemplo, de que cuando entre un paciente al consultorio se le toma la presión y debe quedarse sentado mínimo 5 minutos, ¿no? Entonces, para volver a tomarla. Efectivamente debería ser así, pero dado nuestra realidad, muy difícil de cumplir, ¿no? Muy difícil de cumplir. Yo pienso que los de cardiología sí tienen eso, ¿no? Aparte que hacen su estudio de mapa, entonces, es relativo toda esa cosa, pero sí tener presente. La otra cosa, efectivamente,
Hay la hipertensión, por ejemplo, la sistólica propia de las personas mayores, ¿no? De 60 años, la sistólica, más no la diastólica, pero también tiene pues sus repercusiones. El siguiente, a ver, ¿no? Los jóvenes tienen toda la libertad para poder preguntar, para poder intervenir, ¿eh? Tienen toda la libertad. Ya, sigue, sigue. Bien, también la clasificación respecto a la etiología, caso de la hipertensión va a estar clasificada en una hipertensión primaria, esencial o idiopática y una ¿Tú pretensión. eres? ¿Quién eres? Perdón. Y Vivian también, doctor, Vivian Moniz. Vivian. Ujú. Ah, bueno. Bueno, ya. Ya, en relación a la presión, perdón, a la hipertensión esencial, bueno, se le conocía así porque se creía que un aumento gradual de la presión arterial era esencial para mantener la perfusión normal de órganos terminales como el encéfalo, pero bueno, actualmente sabemos que no es de esta forma. Esta va a ser cuando se presenta una presión arterial constantemente mayor de lo normal sin una causa subyacente conocida. Y esto va a representar del 90 al 95% de los casos de hipertensión arterial. En contraposición está la hipertensión arterial secundaria. Esta va a ser la presión arterial elevada, pero como resultado de una causa subyacente identificable y que comúnmente es corregible, y va a representar del 5 a 10% de los casos. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta hipertensión arterial secundaria? Tenemos alrededor de 4 causas diferentes, dentro de las cuales tenemos a la renal, en las que se incluyen afecciones como la glomerulonefritis aguda, nefropatía crónica, enfermedad poliquística, estenosis de la arteria renal, vasculitis renal, tumores productores de renina también se incluyen en este aspecto. Otra causa es la endocrina, donde tenemos la hiperfunción de la corteza suprarrenal, como en el caso de enfermedad de Cushing, también en hormonas exógenas, glucocorticoides, entre otras, feocromocitoma, acromegalia, hipertiroidismo, también el hipotiroidismo y también la que es la inducida por la gestación, en el caso de preeclampsia. Dentro de las causas cardiovasculares tenemos la coartación de la aorta, la arteritis nodosa, el aumento del volumen intravascular, el aumento del gasto cardíaco y también la rigidez de la aorta. Y dentro de causas neurológicas tenemos la psicógena, también hipertensión intracraneal, apnea del sueño y un estrés agudo que también puede estar considerado dentro de este quirúrgico. Y eso sería todo. ¿Dónde podríamos poner ahí a la diabetes? ¿En qué parte? En la causa endocrina, doctor. Claro, vamos, feocromocitoma, cromegalia, hipertiroidismo, hipotiroidismo inducido por gestación. Y no lo ponen ¿será por algo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué será? Si es la principal de las enfermedades, ¿no? Simplemente decirles, pues, de que están de moda, caramba, se ha aumentado la prevalencia, la incidencia de las enfermedades, las 3D, ¿no? La demencia, la diabetes y la depresión, que están muy relacionados con esto también de la hipertensión, pues, por supuesto, ¿no? Esa causa neurológica, dice ahí, causa neurológica, ¿no? La psicógena, la hipertensión intracraneal, apnea del sueño, ¿no? Estrés agudo. Imagínense, ¿no? Ese es uno de los principales problemas ahora que debemos de tener, ¿no? Más aún, por ejemplo, ahora que estamos viviendo esto del COVID, que se ha hablado, que han llegado a muchas personas, pues, al 50% a nivel mundial que ha sido comprometido, llegando a los cuadros de angustia, de depresión. Entonces, la pregunta surge ahí, ¿cómo estará la hipertensión arterial? ¿Cómo va la hipertensión arterial? ¿No es cierto? Es tan intensa esto, las preguntas que salimos, ¿no? Una de las causas, aparentemente, uno de los factores condicionantes para la mortalidad, la morbimortalidad, una de las causas es la hipertensión, por supuesto, ¿no? Pero es tan relativo, aparentemente está relacionado con los ECA, ¿no? Las enzimas convertidoras de angiotensinas, ¿no? Entonces, tanta cosa que podemos hablar, ¿no? No sé si hablamos con ustedes hace poco, ¿no? Creo que no hemos hablado, pues, otro grupo.
los ECA. Pero nosotros tomamos a diario a nivel mundial y especialmente en el Perú, IECA, inhiben. Y dicen que esta enfermedad del COVID tiene una prevalencia o tiene una preferencia por los receptores ECA, ¿no? Por los receptores ECA. Imagínense, esta enfermedad. Entonces, y si yo le doy IECA, si le doy Micaptopril, Nalapril, ¿qué pasa? Estoy generando un caso de antagonismo, de sinergismo. ¿Acaso el antagonismo es importantísimo? ¿Acaso se está generando, aparentemente estamos generando antagonismo y podríamos estar protegiendo esta enfermedad del COVID, dando antihipertensivos del grupo de los IECAS? Imagínense, muchachos, para eso son estos, pues, nos estamos haciendo. Yo los invito a los 25 alumnos que están ahí a hacernos esa pregunta. Si tiene el COVID predilección por los ECAS, porque estos ECAS están en todo el organismo, pero especialmente a nivel pulmonar y cardíaco, y si yo le doy un IECA, entonces puedo estar generando antagonismo. ¿Acaso es protección? Esas son unas preguntas que debemos hacernos nosotros. Eso es pues la universidad, ¿no? Eso es las discusiones que debemos de tener. No solamente cumplir acá domingo, hacer un seminario, ya me voy. No. Así no es. Nosotros tenemos que estar constantemente pensando, ¿no? Como les digo, pues nosotros nacemos y morimos con la palabra ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, llegamos a que el psicógeno, la depresión, el estrés agudo, es uno de los factores secundarios, por supuesto, ¿no? Secundarios. Y efectivamente han puesto casi toda la mayoría, donde ha sacado señorita Vivian, me parece, es serio, esta revista o un libro que he sacado, no me da opción a plantear otra. No solamente la pregunta que nos hicimos, ¿no? En la endocrina, ¿por qué no está diabetes? Ah, están todas, pero no está diabetes. ¿Alguien quiere participar? ¿Por qué? Esas son las preguntas que debemos hacer nosotros, pues. Ya, siga, señorita, siga. Sí, doctor, compañeros presentes, muy buenos días. Continuando con este seminario, pues digamos... Sí, doctor. Sí. Continuando con este seminario, pasaríamos a la parte que sería sobre las manifestaciones clínicas. Como ya se mencionaba al comienzo de este seminario, se mencionó que en estadios tempranos, o sea, en etapas leves de esta enfermedad, va a ser más que nada asintomático. O sea, el mismo paciente que presenta esta enfermedad no lo va a detectar o no va a estar consciente de esto, hasta que le es detectado en un examen de rutina o tal vez en un examen tal vez esté yendo por alguna otra enfermedad y al detectarle los valores de los signos vitales, se le puede detectar ciertos valores de tensión arterial elevados. Entonces, más que nada, para poder referirnos a las manifestaciones clínicas en sí de esta hipertensión arterial, nos vamos a referir más que nada a los síntomas que van a generarse los daños a nivel de los órganos diana, como también se mencionaba antes, que van a estar referidos al corazón, el cerebro, el riñón, y entre otros también los que son las vasculopatías periféricas a nivel de la retina, las retinopatías, incluso también se menciona lo que son a nivel de disfunción sexual. Otros síntomas también van a estar relacionados a enfermedades que padezcan estos pacientes, o si no en el grupo en el que se encuentran, ya que también se menciona lo que es una hipertensión arterial en adultos mayores, por ejemplo también en gestantes y en otros pacientes, en cuyos los valores no van a ser iguales a un paciente normal, lo que se menciona como un paciente adulto normal, ya que van a haber ciertas condiciones fisiológicas que van a hacer que éstas se alteren. Entonces, dentro de los órganos que vamos a encontrar, seríamos en el caso del corazón,
Una manifestación clásica sería la angina, que va a ser consecuencia de una isquemia miocárdica, por causa de esta misma hipertensión arterial, la cual va a estar afectando a nivel de la irrigación de las arterias coronarias. Otro también síndrome que encontramos es el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca, que también va a estar relacionada a esto. Más que nada, cuando hablamos de hipertensión arterial, también tenemos que tener en cuenta la resistencia periférica. Entonces, el corazón va a tener tener que hacer un mayor esfuerzo para poder cumplir con la perfusión de todos los órganos. Y es por esto que también se encuentra en una de estas características que vamos a ver una hiperplasia a nivel del ventrículo izquierdo, incluso un incremento a nivel auricular. En relación al cerebro, lo que vamos a encontrar se menciona también que va a haber problemas de la perfusión. Y al haber problemas de la perfusión también podemos encontrar problemas isquémicos. Uno de estos sería el accidente isquémico transitorio, en el cual va a ser muy similar a un accidente cerebrovascular, pero en este caso solamente va a ser por el plazo de unos minutos. No, va a ser un plazo breve va a ser. Entonces, en este plazo breve vamos a poder encontrar ciertos síntomas como que el paciente se va a encontrar una ligera pérdida de la sensibilidad de parte a nivel del rostro. También vamos a encontrar que va a tener un cierto mareo, eh, presencia de cansancio, problemas en la visión. Entonces, estos van a estar referidos a problemas generalmente de hipertensión arterial, pero siempre cabe recalcar que no es un síntoma que encontremos y automáticamente ya designamos que se trata de esta enfermedad. Es necesario hacer seguimiento y poder corroborar con diferentes exámenes. En el caso del riñón, lo que se suele mencionar es presencia de una insuficiencia renal, ya que más que nada como factor causante, como enfermedad que va a generar. Y posteriormente también va a generar problemas. Se le relaciona más que nada con problemas a niveles glomerulares, también relacionados con la perfusión de estos órganos. Entonces, hasta este punto ya podemos mencionar de manera general que vamos a encontrar los principales órganos, aquellos que van a tener una mayor cantidad de irrigación. Y estos órganos son los que van a generar una mayor cantidad de manifestaciones o complicaciones conforme va incrementando el estadio de la hipertensión arterial. Otros que les mencionaba, factores serían como ya mencionaba, vasculopatía periférica, niveles de los vasos sanguíneos, la retinopatía, que posteriormente voy a pasar a hablar, y en el caso de la disfunción sexual, aunque este también es en grado menor. Siguiente, por favor. Ya, entonces lo que nos menciona la bibliografía es que es necesario también al momento de evaluar estos manifestaciones, siempre identificar la presencia de ciertos fenómenos presores o fenómenos que van a generar que se eleve la presión arterial. Un Por ratito, ejemplo, Nestares, a ver, interesante lo que vas a pasar, pero de acuerdo a vuelve a no, la anterior. Y yo aprendo también a hablar diario, porque si digo vuelve a lo anterior, estoy redundando, ¿no? Está mal hablado. Entonces, vuelva a solamente decirle eso, pues, ¿no? Entonces, es también, muchachos. Bueno, ¿qué quiero decir? En forma práctica, yo defino a la presión arterial como un problema de lumen y volumen. Eso es todo. Lumen y volumen. Lumen, el problema de la estrechez de los vasos arteriales, y volumen, la cantidad de líquido que tenemos o de sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es. Por eso parte del tratamiento hay una restricción hidrosalina, etcétera, etcétera. Entonces, esa es de nuestra cosecha. Disculpa que sea petulante, muchachos, que sea un poquito así yoísta, personalista, pero tengo que transmitirlo a ustedes. Para eso es el profesor, pues. Entonces es un problema de lumen y volumen. Eso es todo. Eso es todo. Les voy a contar algunas anécdotas, muchachos. Un joven, una vez, una oportunidad de 17 años, llegó a consultorio, pues los padres muy preocupados, ¿no? Él era con una obesidad, ¿no? Entonces, pero y lo primero que tenemos que hacer, o que hacemos, y eso es a propósito, personalmente cuando estoy en consultorio, tengo que tomarle la presión
al 99%, debería ser al 100%, pero personalmente les digo eso, muchachos, hay que tomar la presión a todos, porque ahí a veces nos llevamos unas sorpresas. Entonces este joven que tiene una obesidad, tomamos la presión, pues si la encontramos una presión altísima, ¿no? Altísima. Y ya comprobamos que después era renno dependiente, ¿no? Y tenía problemas a nivel de los riñones. Eso van a hablar ya en personas jóvenes, la causa de problemas de riñones especialmente son las glomerulopatías primarias, ¿no? O las poliquistosis. Esa es ya una cosa, ¿no? Pero imagínense, la presión altísima. Otro antecedente, cuando estuvimos, otras anécdotas, ¿no? Anécdotas, en el 2 de mayo, me acuerdo era el profesor, un japonés, y el paciente se quejaba, pues más o menos 60 años, 50 años se quejaba porque tenía mareos, dolor de cabeza y todas esas cosas, ¿no? Entonces le hicimos la pregunta, me acuerdo, le hice la pregunta, doctor, este paciente debe estar mal, ¿no? Debe estar mal, incluso hablé de las posibilidades de un síndrome coronario, ¿no? Tiene, tiene mareos, tiene dolor, tiene eso, y me dijo, no. Es al revés también, la hipotensión arterial casi tiene la misma sintomatología que la hipertensión. Imagínense, el cardiólogo me respondió de esa manera. No, me acuerdo todavía una facies no tan alegre, sino eran los profesores de aquella vez, ¿no? Me decían, no, ¿qué está usted diciendo? Porque el paciente sentía eso, de mareos. Porque clásicamente, ¿cuál es la sintomatología? Por eso volviste acá. Todas son las complicaciones, pues, ¿no? Complicaciones ahí. Pero las manifestaciones en general, el corazón, el cerebro, el riñón, se caracteriza, pues, porque viene con dolor de cabeza, con mareo, con tinnitus, con dolor a nivel del pecho y con escotomas. Ahí están todos, ¿no? Problemas a nivel del riñón, de los ojos, ¿no? Del cerebro. El cerebro, los mareos. El neurológico, dolor de cabeza, tinnitus neurológico, dolor precordial, corazón, ¿no? Escotomas, problemas a nivel de los ojos. Esas son las manifestaciones, vienen con eso, ¿no? Dolor de cabeza, mareos, tinnitus, dolor precordial. Entonces, esa es la clásica, la sintomatología clásica, pues, ¿no? Eso es ya cuando hay compromiso ya del órgano blanco o los órganos diana, como dicen acá, ¿no? Entonces ya están manifestando de otra manera, pues. Bien, seguimos a ver, sigue, Nestares. Ya, como les iba mencionando, es necesario poder evaluar lo que son lo que está planteando el doctor, lo que son el dolor, que especialmente es una cefalea, lo que son el disnea, para poder también detectar problemas en otros, como cansancio o acumulación de ciertas sustancias. También podemos derivarlo a problemas nefróticos. También una ansiedad o una urgencia miccional, que también va a estar relacionado a problemas nefróticos también. Otra de las características que también se encuentran es un pulso arterial amplio, que más que nada va a ser frecuente en adultos mayores. También se menciona que en referencia a la insuficiencia cardíaca, lo que podemos encontrar es un reflujo hepatoyugular o una ingurgitación yugular. Esto se va a poder detectar a nivel del cuello en ciertas aumento de tamaño de las venas yugulares. Otro también factor que podemos encontrar es una presencia de edema por el mismo acumulación, incremento del volumen por la retención, y un agrandamiento auricular que va a ser derivado de la hipertrofia ventricular. En relación a la hipertrofia ventricular, lo que también se menciona es un clásico que sería un latido apexiano o la detección, la auscultación del latido a nivel del vértice del corazón, en el cual lo podemos identificar con las características de que es un latido lento, es impulsante y se mantiene de manera sostenida. Ahora, también lo que se menciona es que por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, va a haber
una posible presencia de arteriosclerosis y de paredes arteriales calcificadas, lo cual nos puede llevar a una presencia de una pseudohipertensión. ¿Y qué es esto? Más que nada, recordemos que al momento de tomar la presión arterial, entonces nosotros hacemos presión, escuchamos los sonidos del Korsakoff y luego hasta que estos también desaparecen otra vez. Entonces es en ese rango donde nosotros utilizamos, podemos tomar en cuenta la presión arterial del paciente. Pero ¿qué sucede en este caso que tenemos arteriosclerosis o paredes arteriales calcificadas? Estas van a generar una presión o una resistencia a ser presionadas. Entonces, esto va a generar una pseudohipertensión, ya que el esfigmomanómetro va a necesitar mayor inflación para poder presionar. Entonces, más que nada, se utiliza lo que se menciona como una maniobra de Osler, en el cual al insuflar el manguito en valores de presión elevados, pero siempre manteniendo un cierto rango, se debe poder palpar la arteria radial y en el momento en que desaparecen estos sonidos. Entonces, es ahí donde podemos tener una maniobra de Osler de signo positivo y podemos detectar que hay ciertos presencia de paredes arteriales calcificadas y es necesario poder hacer siguientes exámenes para poder descartar la hipertensión en sí. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, en la retinopatía hipertensiva, este también va a ser un signo que vamos a encontrar en la arteriosclerosis, en la hipertensión arterial, que va a estar relacionada a una arteriolosclerosis. Esto más que nada porque, como mencionaba el doctor, va a haber una afectación también a nivel del lumen, o sea, al nivel de las paredes arteriales, las cuales se van a ver disminuidas por acumulación también de presencia de ciertos lípidos. ¿Y por qué razón? Porque la hipertensión va a ser un factor que va a ayudar a que se generen estas placas, o sea, a que la arteriosclerosis se vaya generando, se vaya acumulando. Y esto lo que va a provocar a nivel de la parte visual va a afectar la microvasculatura retiniana y posteriormente va a haber un engrosamiento de la pared de estas vénulas, las cuales se van a poder detectar a niveles del cruce de las vénulas retinianas entre la arteriola y la vénula. Entonces, ¿cómo vamos a poder observar esto de manera de la manifestación? Vamos a encontrar exudados duros, vamos a encontrar microaneurismas, hemorragias, aumento del tono vasomotor, una ligera degeneración hialina, y si todos esos signos se complican, puede llevarnos a una posterior ceguera. En la imagen que esté superior derecha podemos observar ahí un ligero gráfico que nos indica más o menos cómo en el globo ocular podemos observar una mácula, presencia de ciertas hemorragias, conocidas como hemorragia en llama, y algunas manchas algodonosas, que están ahí señaladas como una especie de algodones, una especie de manchas ahí. Lo que también podemos mencionar al respecto es en relación a una auscultación a nivel del tórax, en el cual lo que se ausculta es como también los sonidos también, ¿no? Que podemos encontrar, o los ruidos cardíacos también conocidos, en el cual es frecuente, en este caso de la hipertensión arterial, encontrar la aparición de un R2 aumentado y también presencia de soplos, en los cuales va a predominar el soplo sistólico de esclerosis o relacionado a una estenosis aórtica. También vamos a encontrar una presencia de un soplo sistólico interescapular, el cual va a ser, en el caso de presentarse en un paciente joven hipertenso, nos puede sospechar una posible coartación aórtica. Referente a esto, es necesario solamente mencionar el uso o el pedir diferentes exámenes complementarios, tanto como exámenes de laboratorio, el EKG, el ecocardiograma, la ecografía Doppler de vasos del cuello, ecografía Doppler renales. Todos estos más que nada para poder evaluar de manera general, no solo dejarnos guiar por manifestaciones que encontramos, que obviamente son clásicas, pero que también pueden estar referidas a otras patologías, y las cuales también al momento de hacer el tratamiento, que posteriormente van a hablar, para poder hacer un tratamiento óptimo, para poder detectar la causa exacta y dónde se debe actuar. Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Bien, me parece interesante, jóvenes. Claro, lo que has hablado casi son las complicaciones, pues, ¿no? Efectivamente, los pequeños,
los pequeños vasos, los más delicados son los que se comprometen, pues más, ¿no? Y esos están localizados a nivel cerebral, a nivel de la riñón, a nivel de la vista, pues, ¿no? Eso es importante. Bueno, no estamos ahí, pero me hubiera gustado hacerle una pregunta, por ejemplo, eso seguramente han practicado los soplos jóvenes o no, ahora que han llevado cardio. ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de soplo sería la estenosis aórtica? Ya lo dijiste, Nestares, ¿no? ¿Qué tipo de soplo sería la estenosis aórtica? Ah, pues no se me gustaría recordarles, ¿ah? Cuando estamos en prácticas así, pues ponemos en la pizarra y estos son los soplos sistólicos, estos son los soplos diastólicos. No si son en base o es en punta. En este caso, muchachos, solamente es que no sé si han practicado, al menos con mi grupo sí hemos practicado cómo hacen esto de los soplos, ¿ah? En este caso, la estenosis aórtica es un soplo sistólico en base en el punto aórtico, pues. Eso es, pero no vamos a salir de eso, ¿no? Pero vamos a ver, seguimos con la siguiente, Orellana. Siguiente. Doctor, buenos días. Mi apellido es Paredes de la Cruz, doctor. Caik. Bueno. ¿Así se pronuncia Paredes o cómo? de la... Kek. Kek. Está bien, señorita. Tu tema es, tratamiento, ya, importantísimo, ¿no? Siempre yo me acuerdo, y eso comparto con ustedes, siempre preguntaban, y los profesores, esto cambia, pues, ¿no? Si usted, ahora eso van a llevar en cardiología el próximo año, o este año, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el mejor tratamiento para la hipertensión arterial? Siempre se hacía esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mejor, Bonnie, ¿tienes alguna idea cuál es el mejor medicamento para la... Sí, tú lo eres que he estado Bonnie, ¿no? investigando. Bonnie, ya. Creí que era... No, quiero hacer la pregunta otra, a ver, aquí, a ver. Ahí. Ya. ¿Cuál sería el mejor medicamento, a ver, para la hipertensión? Esta es la pregunta a todos los presentes, ¿no? Que son 25 ahí. A ver, ¿cuál sería el mejor medicamento, Bonnie, para la hipertensión? Bueno, según lo que he estado leyendo, los más efectivos en sí van a ser lo que son los IECAs, que son los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, y también pueden estar considerados los antagonistas de receptor angiotensina 2, o sea, el LARA2. Esos dos son los más efectivos y que no tienen tantos efectos adversos. Yo pienso que también, ¿no? Pero ahora, los efectos secundarios, por ejemplo, ya les voy a decir los efectos secundarios de los sartán, por ejemplo, de ARA, ¿no? Pero, volviendo a los profesores nos decían antes, y también los libros, pero ahora ya están, más o menos lo están sacando eso, que el mejor medicamento sería el diurético. El diurético, ¿no? Es el mejor medicamento, pero ustedes ahí mismo me dicen, un momentito, señor, ¿qué pasa si este paciente es nefrópata, no orina? Obvio, ¿no? Si está con una oligoanuria, ni modo. Pero es relativo, pero en general el mejor medicamento es lo que se dice, lo que se discute, es el diurético, pero todos los medicamentos, todos los grupos tienen sus bondades. Pues no conozco ni un medicamento que no tenga efectos secundarios. No conozco ningún medicamento que tenga efectos secundarios. Me adelanto a decirles, por ejemplo, el grupo del ARA, el losartán, tiene de diversa índole. Tiene dolores generalizados tipo ICA, tiene tinnitus, genera depresión, genera cuadros hematológicos. Imagínense lo que es la medicina, ¿no? Una hipertensión, personas mayores van a ir con tinnitus,
va con cuadro depresivo. Si las personas mayores per se ya tienen cuadro de depresión, imagínate, se aumenta esto. Entonces, esa es la medicina, pues. No conozco ni un medicamento que no tenga efectos secundarios. Los yecas ni hablar, ¿no? Ese problema de la tos, ¿no? Porque cuando uno toma el captopril, esas cositas, genera tos. ¿Tos por qué? Porque en el momento de transformar, de pasar de la angiotensina 1 a la angiotensina 2, se generan unas cininas. Y estas cininas son irritantes a nivel de la mucosa de la parte superior respiratoria. Y ahí está, por eso es la tos, ¿no? Entonces, imagínense, pues, vamos a ver, vamos a tratar de transmitir los efectos secundarios de cada medicamento. Pero hemos hablado de que el mejor medicamento para la hipertensión, diurético, pero ustedes están atentos, me dicen, oiga señor, si ese paciente no orina, y otro seguramente está atento y me diría, oiga señor, si ese paciente está con una hipocalemia, porque los diuréticos van a generar pues pérdida de potasio, ¿no? Entonces, ni hablar, ¿no? Ni hablar. Pero a ver, te vamos a escuchar Cake. A ver, Entonces, vamos a estar hablando de los grupos más usados en el tratamiento de de la hipertensión. En primer lugar, vamos a tener los diuréticos, también los fármacos simpático-miméticos, los antagonistas de calcio, los YECAs, que son los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, también los antagonistas de receptor de angiotensina 2. También va a ejercer un importante efecto son los vasodilatadores y el inhibidor de la renina. Pásalo, por favor. Ya enfocándonos un poco más, como dijo el doctor, los diuréticos van a ser un grupo muy importante. Creo que, bueno, van a ser los más efectivos. Bueno, dentro de los diuréticos vamos a encontrar los tres grupos. Vamos a encontrar los tres tipos de diuréticos, que son las tiacidas, que se van a usar mediante el fármaco que es la hidrocloroquina. También vamos a tener los diuréticos de asa. Hidroclorotiacidas. Hidroclorotiazida, ok. Sí. Hidroclorotiazida. Ajá. Porque esa hidrocloroquina, a propósito, sirven para otro, ¿no? Para paludismos. Ahora algunos Exacto. querían utilizar ahora por esto del COVID, efectos, ¿no? Entonces hay mucho cuidado con ese fármaco que está contraindicado en bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Entonces puede generar mucho cuidado, jóvenes, con esa hidrocloroquina, ¿no? Entonces mucho cuidado con ese fármaco que están automedicándose los pacientes, ¿no? Ya, sigue. Ya, entonces, en los diuréticos de asa, se puede usar la furosemida, y en los ahorradores de potasio vamos a encontrar las espirolactonas. Bueno, dentro del grupo de los simpático-miméticos vamos a usar en sí los antagonistas beta, que, bueno, está el etanolol, el bisoprolol, el propanolol. También vamos a ver antagonistas mixtos que pueden ayudarnos, como es el carvedilol, el abetalol. Y de acción central en sí vamos a ver el metildopa. En los antagonistas de calcio vamos a ver el captopril y el enalapril. Y también, y en la angiotensina de receptor de angiotensina 2 podemos observar el irbesartán, el valsartán y el losartán. Bueno, y con respecto a los inhibidores directos de la renina, el fármaco más efectivo y el único que hasta ahora ha sido investigado en sí, vamos a ver el Alisquire. Y dentro de los vasodilatadores
podemos usar el nitroprusiato. Pásalo, por favor. Ya, ok, entonces, bueno, hablando en sí de los diuréticos, es recomendable antes de iniciar un tratamiento farmacológico, es importante que el doctor, bueno, el médico recomiende que el paciente, si no es tan grave, el paciente cambie, se intenta, ¿no? Cambiando, modificando sus estilos de vida o alimentación. Si esto es suficiente, entonces ya no sería necesario usar estos fármacos. Porque como dijo el doctor, entonces, todos estos fármacos van a tener efectos adversos y entonces van a ser perjudiciales de alguna forma a la salud. Y entonces, si aún recomendando todas estas cosas no hay un control, entonces ya se va a empezar con el tratamiento farmacológico. Bueno, dentro de los diuréticos, como ya lo había mencionado el doctor, vamos a tener la hidroclorotiazida. Esta hidroclorotiazida su dosis inicial va a ser de 12.5 a 25 miligramos por día y su dosis máxima va a ser de 50 miligramos por día. Dentro de la furosemida, la dosis inicial para empezar el uso de este fármaco va a ser desde 20 a 80 miligramos por día en 2 dosis. ¿Por qué en 2 dosis? Ya que este fármaco no va a garantizar en sí, si le damos solo una dosis, no va a garantizar en sí el efecto diurético en una sola toma, sino tenemos que... ¿por qué no va a garantizar? Porque su tiempo de vida es muy corta, entonces sí o sí va a necesitar que se le administre al menos al día una vez más. Y su dosis máxima tiene que ser de 80 miligramos por día. Lo que respecta a las espirolactona, la dosis inicial va a ser desde 25 a 100 miligramos por día, igualmente de 1 o 2 dosis. Y su dosis máxima va a ser de 100 a 100 miligramos por día. Pásalo, por favor. Un ratito ahí, algunas cositas que podemos aportar a ver ahí. De preferencia la furosemida no de noche, ¿no? Porque llama a orinar, pues entonces los pacientes no van a poder descansar, ¿no? Eso me acuerdo muy bien los profesores que recomendaban, ¿no? No darle uno cada 8 horas y pum, le das a las 8 o las 9 de la noche y pum, el paciente pues va a estar orinando cada rato y no va a descansar, ¿no? Salvo que esté con sonda. La espironolactona, una de las funciones es justamente retención de potasio, ¿no? Retención de potasio. Hay que jugar bastante ahí con eso, ¿no? Estar con un estudio, análisis de gases arteriales, por supuesto, y hidroelectrolítico. Pues retengo mucho potasio pero eso también tiene sus efectos importantísimos. Y aparentemente esta espironolactona sería buena. ¿Por qué sería bueno, jóvenes? ¿Por qué? Porque la función del potasio, el potasio es antirrenina, ¿ya? Entonces, un aumento aparentemente del potasio sería importantísimo, pues teniendo los cuidados respectivos, ¿no? Este es antirrenina, el potasio. Incluso quienes recurren, por ejemplo, son los veganos, los vegetarianos, entonces ahí aparentemente se están protegiendo ahí de una manera, ¿no? Aunque es también contraindicado eso de los veganos, porque las verduras tienen bastante sodio, ¿no? Pero también tienen algo de potasio, imagínense, ¿no? Ahora, a lo que dijo respecto al régimen higiénico dietético que dijo Bonnie, efectivamente, se empieza por ahí, ¿no? Es una restricción hidrosalina, ¿no? Alimentos bajo en sodio, por supuesto.
Pero la literatura dice ahora que no necesariamente está relacionado con eso de la presión. Imagínense lo que es la medicina, ¿no? Otros, no necesariamente un grupo de personas que tienen, no relacionan su hipertensión, a la ingesta de sodio, ¿no? Lo dicen así. Pero nosotros simplemente aplicamos lo que sabemos, ¿no? ¿Qué cosa hace el sodio? Pues retiene agua, ¿no? Y si hemos dicho que la hipertensión es de lumen y volumen, entonces ni hablar, pues el sodio tiene que estar restringido. Pero le estamos transmitiendo todo lo que hemos leído, lo que sabemos, lo que hemos vivido. Pues siga, señorita Boni. Ya, pásalo, por favor. Ya, entonces vamos a hablar un poco más de los bloqueadores beta. Bueno, su mecanismo de acción, si no abriera ningún tipo de inhibición, vamos a ver que bueno, la noradrenalina va a ser una catecolamina que va a actuar tanto en los receptores beta 1, beta 2, beta 3. Bueno, en este caso nos vamos a enfocar en beta 1. ¿Cómo se va a dar esto? Se va a dar gracias a la interacción de la proteína GIS y el adenotociclasa. Esto va a estimular a su vez va a estimular la conversión al ATP y va a convertirlo en AMP cíclico. Y este proceso se va a activar a la proteína quinasa. Esta proteína quinasa es la que va a permitir este tipo de acciones, más que nada en el corazón. Si nos enfocamos en el corazón, como vemos en el cuadrito, vamos a ver que va a haber un inotropismo positivo, el cronotropismo positivo. O sea, va a aumentar la contractibilidad, va a aumentar el cronotropismo, la frecuencia, y también va a aumentar la conducción del nódulo auriculoventricular. Esto se da gracias a que al activarse la proteína quinasa, va a haber se va a fosforilar varias proteínas. Dentro de eso se va a lograr fosforilar en el corazón los canales de potasio. Cabe resaltar que son tipo L. Entonces va a permitir todo este tipo de acciones. Pero cuando ocurre un bloqueo, como dice bien este fármaco, vamos a ver que no, el bloqueo va a impedir va a impedir la unión de estas dos proteínas, que es la proteína GS y la proteína, bueno, la adenotociclasa. Eh, y esto en sí ya, como no va a ocurrir este proceso, ahí se va a bloquear, entonces ya no va a haber una activación de la proteína quinasa, entonces por lo tanto ya no va a haber efectos en el corazón. Entonces vamos a ver, en efectos, vamos a ver que en vez de aumentar la frecuencia cardíaca, va a disminuir la contractibilidad, también va a disminuir la conducción la conducción del nódulo auriculoventricular. Entonces, estos bloqueadores en sí, al disminuir todo este tipo de acciones, vamos a ver que va a tener un efecto positivo en el tratamiento de la hipertensión. ¿Cómo? Porque, como ya le he mencionado, al ver el bloqueo va a haber una reducción del volumen minuto cardíaco, va a haber una disminución también cabe resaltar que también va a haber una disminución de la liberación de la renina, y va a aumentar la liberación de óxido nítrico y las prostaglandinas. Esto va a tener un efecto vasodilatador. Gracias a la vasodilatación vamos a disminuir la hipertensión y va a haber bloqueo también de los receptores beta 2 presinápticos, y va a disminuir también la liberación de sodio, y también va a haber ajustes en los varoreceptores. Pásalo, por favor.
Ya, entonces, en lo que respecta ya a la farmacología, como la habíamos visto, los más usados o los más comerciales va a ser el propanolol, el atenolol, el bisoprolol, el carvedilol, el abetalol. Bueno, estos van a tener, ¿en qué casos exclusivos va a ser preferible el uso de estos fármacos? Va a ser en la enfermedad cardíaca congestiva, también en los problemas o enfermedades tipo isquemia y también a cualquier tipo de respuesta de algún estrés. Ah, por ejemplo, estos antagonistas beta van a actuar en sí cuando, por ejemplo, una persona está en un estado de estrés, como puede ser una actividad física, que está corriendo o que está, no sé, teniendo una actividad que consuma mucha energía. Entonces, va a actuar en este tipo va a tener este tipo de acciones en este tipo de actividades. Y los agonistas beta va a actuar cuando la persona está, no sé, en un estado mm, un estado inactivo, ¿no? Como puede ser que esté durmiendo. Entonces, dentro de ah, dentro de los efectos adversos, vamos a tener que bueno, este tipo de medicamentos podría generar en el cuerpo una tolerancia a la glucosa. Entonces podría haber riesgo de manifestarse, ¿no? Con otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, puede ser ah, puede ser la diabetes. Entonces puede también haber dislipidemias por el consumo del propanolol y el etanolol. También puede haber bradicardias y los broncoespasmos. Ah, bueno, y va a estar contraindicado en personas que ya tienen enfermedades, porque tienen ya enfermedades previas como el asma o en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Ah, ya que ellos, bueno, van a necesitar, bueno, en este tipo de enfermedades lo que se va a necesitar es hacer la broncodilatación, ¿no? Y como esto va a estar inhibido, entonces va a haber un efecto complicado, un efecto mortal, ¿no? Para este tipo de pacientes. También podemos ver que está contraindicado en personas que ya tengan un shock cardiogénico o una falla cardíaca descompensada, o también en personas cuya frecuencia cardíaca sea menos de 80 latidos por minuto, que tenga ah, ah, ya bueno, entonces dentro de la dosis que es recomendable, el propanolol tendría que ser administrada en un máximo de 640 miligramos en el día. El atenolol debe ser máximo de un 100 miligramos por día. El bisoprolol debe ser administrada de 10 gramos por día. Es el carvedilol en un rango de 25 gramos. El abetalol es en menos cantidades, como es de 1,2 a 2,4 miligramos en el día. Pásalo, por favor. Ya, entonces, los fármacos que van a tener una acción central va a abarcar en sí principalmente a los receptores alfa 2. Entonces, el fármaco principal va a ser metildopa, cuyo mecanismo de acción va a ser que esta metildopa va a tener tiene una estructura similar a la dopa, que es la dopa es una catecolamina que es secretado bueno, es secretado dentro de los productos adrenérgicos. Entonces, bueno, de esa manera el fármaco ya, bueno, se hace consumido este metildopa,
Entonces, este fármaco va a ser administrado y cuando ya es administrado va a llegar va a llegar al cerebro. Y bueno, esta, como les dije, que tiene una estructura similar a la dopa, esta metilepinefrina va a reemplazar a la noradrenalina. Bueno, entonces cuando ya el sistema, el sistema el sistema neurológico cuando va a tener alguna respuesta, va a tener la necesidad de generar alguna respuesta, esta metilnolepinefrina en sí va a tener una afinidad con el receptor alfa-2. Entonces, como ya se va a unir al receptor alfa-2, va a provocar que va a provocar una vasodilatación, que es un efecto antihipertensivo, ya que como está reemplazado a la noradrenalina, entonces esta va a tener una acción mínima, entonces la metilnoepinefrina va a tener esta acción de vasodilatación, o sea, va a reemplazarla, ¿no? Y va a tener un efecto de vasodilatación, o sea, va a inhibir a la noradrenalina. Ya, ok. Entonces, lo importante de esto es que este tipo de fármacos, que es la de acción tipo central, va a ser, bueno, es recomendado en sí en el uso de pacientes, mujeres embarazadas. Es el fármaco que este tipo es muy seguro y es un fármaco seguro en este tipo de pacientes, a pesar de que la metildopa, en verdad, para otro tipo de pacientes, para pacientes que tengan otro tipo de condiciones, en sus reacciones no es un fármaco de elección. Entonces, sus reacciones adversas van a ser mayores, y sus reacciones son no sé, más nocivas, más prolongadas. Bueno, dentro de las reacciones adversas vamos a ver la sedación, la disfunción sexual, las alteraciones de la concentración mental, la galactorrea, ya que esta metildopa va a liberar prolactina, entonces como consecuencia va a haber una galactorrea y que en formas más intensas puede producir una ginecomastia. Y también puede haber hepatotoxicidad, ansiedad y depresión. Bueno, está contraindicado cuando está contraindicado en enfermedades hepáticas activas, como en la cirrosis y en la hepatitis, y en los desórdenes hepáticos previos a la metildopa. Como cabe resaltar o recordando, ¿no?, que las catecolaminas se sintetizan gracias a la acción de dos enzimas, como es la MAO y la COM. La MAO va a ser la monoaminoxidasa. Entonces, no se recomienda el uso junto con no, está contraindicado cuando se va, cuando se administra en pacientes que ya tengan algún tipo de relación con con esta enzima, que es la MAO. Y la administración, la dosis inicial va a ser de 250 miligramos. No es recomendable el uso constante o el uso diario, entonces se le va a dar cada 2 días. Y la dosis máxima es de 300 miligramos por día. Pásalo, por favor. Ya, hay un ratito, a ver, Bonnie. Respecto primero a los beta bloqueadores, ¿no? Es los fármacos que terminan en OL, pues, OL, ¿no? Esa es una de las características. Personalmente, ¿qué tengo cuidado cuando voy a dar beta bloqueadores? Personalmente, ¿no? Los efectos secundarios generan pues bradicardia, hay que tener cuidado respecto a la frecuencia cardíaca, y pueden generar broncoconstricción. Mucho cuidado con los asmáticos.
Esas dos cosas. Tiene otros efectos, por supuesto, pero eso es mucho cuidado, entonces, que generan broncoconstricción y bradicardia, ¿no? Y de moda ahora está, pues, en los cuadros de IMA, los cuadros de infarto del miocardio. El fármaco de elección por ahora es los beta bloqueadores. Respecto a estos fármacos de acción central, efectivamente, ¿no? El efecto secundario de estos fármacos de la alfa-metildopa es el efecto de rebote. Mucho cuidado con esos muchachos, porque cuando recurren a ese fármaco, pues pueden ir retirando en forma paulatina, en forma progresiva, pero puede presentarse un efecto rebote y aumenta la presión. Ese es el problema que debemos de tener cuidado. Ahora, debí decir desde el principio, ¿no? Cuando se está frente a un cuadro de hipertensión arterial, lo recomendable es la monofarmacia, quedarnos con uno solo, un IECA, un ARA, un calcio antagonista, ¿no? Lo que tolere el paciente. Pero, si es que no da resultado, ¿qué cosa queda? A polifármacos, una asociación de diversos fármacos, ¿no? Asociar un calcio antagonista más un beta bloqueador, o si no, un IECA o un ARA más un calcio antagonista, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Lo ideal es monofarmacia, un solo fármaco, pero no. Muchas veces nos obligan a utilizar varios fármacos, ¿no? Por eso recurrimos incluso a estos fármacos de acción central, ¿no? La alfa-metildopa, cuya dosis es, por ejemplo, que nosotros en el hospital donde trabajo, ideal 500 cada 8 horas, ¿no? 500 cada 8 horas. Y si no, empezamos con 200 cada 8 horas y vamos bajando. Si empezamos con 500, cada 8 horas vamos bajando la acción en forma progresiva, porque el efecto de rebote es terrible con este fármaco, ¿no? Entonces, ahí veo la dosis máxima, 3.000 miligramos por día, 3.000 miligramos por día. No, es 300, doctor. En el tipeo se me fue. Ya, está bien. Pero estos son fármacos que van a ir ustedes conociendo, pues están empezando ustedes. El siguiente. Ya, vamos también acerca de los antagonistas de calcio. Bueno, su mecanismo de acción es simple, ¿no? Estos antagonistas van a bloquear el canal de calcio, que va a resultar que es el tipo L. Entonces el calcio en un estado normal, este calcio va a entrar a la célula del espacio extracelular, va a entrar hacia la célula, va a ocurrir una serie de procesos donde donde va a tener un efecto de contracción. Como resultado, va a haber un efecto de contracción en el músculo liso vascular. También va a haber este efecto de contracción en los miocitos y en el nódulo sinusal y en el nódulo auriculoventricular. Entonces, cuando hay esta acción, los antagonistas de calcio entran en acción, va a bloquear la entrada de calcio hacia la célula. Entonces, por lo tanto, va a reducir el efecto de contracción. Entonces, si reduce el efecto de contracción, podemos deducir que va a haber un efecto antihipertensivo. O sea, el músculo liso, los mioncitos, van a empezar a dilatarse, ¿no? De alguna forma. Entonces, los antagonistas de calcio van a tener efectos eh, cronotróficos Pero un ratito, negativos. Bonnie, ahí cuando dice producen vasoconstricción, antihipertensión. Eso también, o sea, va a reducir la vasoconstricción. Reducen, Ajá. ¿no? O producen vasodilatación, ¿no es cierto? Hay mucho cuidado Exacto. con eso. Sí. Claro, lo que debemos de concentrarnos aquí respecto a los calcio antagonistas, jóvenes, efectivamente el mecanismo de acción es básico, pues.
Pero aquí lo que siempre recomendamos, muchachos, es hacer una disquisición. ¿Cuáles son los calcioantagonistas dihidropirínicos y los no dihidropirínicos? ¿Por qué? Porque los efectos secundarios de los dihidropirínicos, con nifedipino, generan edema y bradicardia, ¿no? Entonces hay que estar atentos con eso. No sé si eso vas a manifestar. ¿Cuáles son los dihidropirínicos? ¿Cuáles no son los dihidropirínicos? Porque eso es lo que nos interesa, pues, ¿no? Ahí pareciera que están los dihidropirínicos ahí, el nifedipino y el amlodipino, ¿está bien? Y no dihidropirínicos tenemos el verapamilo y el diltiazem, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y tienen razón, pues, ¿por qué les dio, muchachos? Porque cuando viene una taquicardia de emergencia severa, una arritmia cardíaca severa, una arritmia cardíaca, un paciente que llega a emergencia, carambas, con trastornos, con dolores, con palpitaciones, con disnea, una fibrilación auricular, por decir, ¿no? El mejor ¿cuál es el mejor antiarrítmico, muchachos? Dentro del grupo de los antiarrítmicos está pues la amiodarona, el tercer grupo, ¿no? Ese es el mejor fármaco. Pero mucho cuidado porque dentro de sus ingredientes tiene pues problema de yodo, ¿no? Puede generar problemas de hipertiroidismo, exacerbarte, con mucho cuidado entonces, con este fármaco, ¿no? Mucho cuidado. Entonces, pero cuando llega estos pacientes, con arritmias cardíacas severas, lo que están haciendo ahora, y también recurrimos cuando estamos en hospitalización, son los calcioantagonistas no dihidropirínicos. Por ejemplo, el diltiazem y verapamilo con las ampollas y ¡pum! Ahora está de moda eso, en emergencia, ¿no? Entonces, no necesariamente recurrir a otros fármacos, ¿no? A la amiodarona, que es el mejor antiarrítmico, es mejor, está descrito así, ¿no? La amiodarona, pero mucho cuidado, puede generar efectos como bloqueos, ¿no? Aurículos ventriculares, bradicardias, todas esas cositas, y el yodo, como les dije. Pero ahora en emergencia está haciendo utilizar estos calcioantagonistas no dihidropirínicos como el verapamil, el diltiazem. Sí, pues, porque si yo le pongo un dihidropirínico en una emergencia, por ejemplo, genera un bloqueo, pues, severo, ¿no? Con los otros fármacos calcio antagonistas. Mucho cuidado, entonces, muchachos, ¿no? Listo, sigue. Lo que entonces debemos de tener presente, jóvenes, en los calcio antagonistas, los dihidropirínicos y los no dihidropirínicos. ¿Ya? Porque los dihidropirínicos generan edema, están tomando sus medicamentos, nifedipino, y dicen, se me hinchan las piernas, o si no, estamos generando bradicardias, pues. Ya, ¿algo más vas a decir respecto a estos calcioantagonistas? Bueno, aclaro muy bien esa parte de hidropirínicos. Iba a decir casi lo mismo, doctor. En los efectos adversos de los hidropiridínicos, vamos a ver, como lo menciona usted, el edema periférico. Bueno, va a haber también la bradicardia en algunos casos. Puede haber peligro de infarto de miocardio. También en lo que respecta a las contraindicaciones, va a ser en los pacientes que tienen la fibrilación arterial o que ya están usando los fármacos que son los antagonistas beta o beta bloqueadores, o en el shock cardiogénico. Entonces, vamos a ver, su acción principal de estos antagonistas de calcio va a ser una disminución de la contractibilidad del corazón y los vasos sanguíneos,
También va a disminuir la frecuencia de los marcapasos en el nódulo sinusal y va a haber una disminución de la velocidad de la conducción del nódulo auriculoventricular. Entonces, cabe resaltar que estos fármacos van a ser de uso exclusivo o más recomendable en ancianos que estén asociados con una elevada presión sistólica, que tengan una muy elevada la presión sistólica, generalmente más en ancianos, como lo vuelvo a decir. Pásalo, por favor. Claro, otra cosa, mucho cuidado con estos dihidropirio, digo, con esto de calcio antagonista. El efecto secundario que siempre se quejan los pacientes es es el bochorno, ¿no? Entonces, constantemente se quejan de dolor de cabeza, de bochornos, entonces hay que tener presente eso, aparte de los otros que son, pues, que generan edema y generan, este, bradicardia, ¿no? No se olviden eso, hay bochornos, dolor de cabeza, esos calcio antagonistas son bravos, 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 hay que tener presente. Sigue, sigue. Entonces, pásalo, por favor. Ya, entonces en los YECAS, en las inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, ah, ah, Un ratito, están vamos a tocando, un encontrar, ratito, un segundito, están tocando, ya, un ratito, un ya, ratito. Sigue, sigue. ya, doctor, entonces, dentro de los YECAS vamos a tener captopril, los más importantes, ¿no? Captopril, enalapril, la fosinopril. Estos fármacos son más potentes y en la actualidad son los más usados. No sé si son los más, que tengan mayor eficacia, pero son los más usados, ¿no? Y porque tiene una acción directa en la angiotensina tipo 2. Su mecanismo es muy simple, como ya lo conocemos todos. Eh, el, el angiotensinógeno se va a convertir en angiotensina 1 gracias a la renina. La angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 gracias a este ECA, que es las enzimas convertidoras de angiotensina. Entonces, cuando consumimos este fármaco, este va a actuar en este mecanismo, ¿no? Va a inhibir la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esto, por lo tanto, va a tener efectos, va a tener sus efectos, ya que va a haber una limitación de la acción de la angiotensina 2. Va a haber va a haber una disminución de la vasoconstricción, va a haber un aumento del, de la, de la secreción de sodio, o sea, va a aumentar la natriuresis, va a haber un aumento de la N-acetilseril aspartilicilprolina y también va a haber un efecto de vasodilatador. También, no solo por la angiotensina 2 va a estar bloqueado, sino va a haber otro tipo de respuesta de otro tipo de angiotensina. Esto va a producir también un efecto vasodilatador. Entonces, todo este tipo de efectos va a ser provocado porque la angiotensina en sí no va a producirse, ¿no? Va a disminuir su producción.
Entonces va a ocurrir todo lo contrario, que todos los efectos, todo lo contrario que produce una angiotensina 2 normal. Y entonces, entonces la angiotensina 2 tiene una importante acción en el aumento de la presión arterial. Entonces, si la bloqueamos, gracias a este mecanismo, vamos a ver que es un buen antihipertensivo. Y entonces, bueno, dentro de sus efectos adversos, vamos a ver que puede ocurrir también tos o angioedemas, ya que no solo va a estar bueno, la enzima convertidora de angiotensina no solo va a inhibir bueno, estos inhibidores no solo van a inhibir este tipo de enzimas. Bueno, van a inhibir este tipo de enzimas, pero también este tipo de enzimas tiene acción en la bradicininina, en ejemplo, en ese caso la bradicininina. Entonces, como va a haber una limitación en la producción de la bradicininina, vamos a ver efectos adversos que pueden ocurrir a todos en la angiodema. Y también puede haber hiperpotasemia, y entonces por lo tanto va a haber puede producirse arritmias. Entonces, va a ser contraindicado en pacientes que ya tengan una historia de angiodema por los YECAS, y también en el embarazo, que haya consumido nocel en abril. Y cabe resaltar también que el uso de estos, ah, eh, bueno, el uso que hayan tenido está contraindicado en pacientes que ya hayan usado el fármaco de los ARAS tipo 2. Dentro de la dosis inicial se va a dar de 250 miligramos cada 2 días. Su dosis máxima es de 300 miligramos por día. Y el captopril, cabe resaltar que en sí el captopril siempre debe ser administrado después de ingerir alimentos, no en ayunas. En cambio, los demás no tienen ese régimen de ingerirlo con ciertas condiciones, ¿no? Entonces, su uso en sí va a ser va a ser recomendado en pacientes de alto de alto riesgo de que tengan problemas cardiovasculares. Y como estos YECAS son en sí protectores, se pueden usar en pacientes que tengan alguna enfermedad, una enfermedad que tenga algún antecedente con nefropatías diabéticas. Pásalo, por favor. Pero un ratito, aquí es básico, aquí es importante. Mira, esto lo voy a dejar solamente como un título, jóvenes. ¿Por qué? Porque se recomienda efectivamente es nefroprotector en diabéticos, ¿no? Pero siempre en cuando la depuración de la creatinina esté por encima estaba, mejor dicho, antes era la depuración de la creatinina normal hasta 30, ahora se habla de 60, ¿no? Entonces mililitros por minuto. Entonces imagínense, cuando la depuración, y si no, ya es, pues los YECAS es uno de los primeros nefrotóxicos. Hay que tener cuidado. Esto es para hablar una barbaridad, ampliar 2 horas más. Personalmente les digo, muchachos, una cosa. Cuando hay problema renal, ¿quién produce la renina? A nivel riñón, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, ¿por qué le voy a ir si está bloqueado, si el riñón está mal, ya no funciona, está fibrótico, un problema renal? ¿Para qué le voy a dar YECAS si ya no funciona? No funciona. ¿Para qué le voy a dar, no? Pero sin embargo los libros dicen que se puede dar, bueno, etcétera, etcétera, porque la renina es generada a nivel renal, pues, ¿no? En un 95% hay renina también, en 5% en otras partes del organismo, por ejemplo, a nivel cerebral, a nivel de la placenta, a nivel del pulmón. Pero estos son localizados, acción localizada nada más. Personalmente, muchachos, eso es toda una historia que personalmente, disculpa que sea yoísta, que sea petulante, ¿no? Dije, si el riñón no funciona ya, está fibrótico, no hay renita, ¿por qué le voy a dar YECA?
si ya no actúa, no tiene dónde actuar. Ya no tiene dónde actuar. Pero este es un tema de después se va a ver ya en nefro y toda esa cosita la van a ver. No quiero confundirlo, muchachos, pero quedamos ahí. El otro grupo, a ver. Por último, vamos a hablar acerca de la angiotensina, del receptor angiotensina tipo 2, la losara. Igual el mecanismo de acción va a ser parecido al anterior. La diferencia es que va a actuar en sí en los receptores de angiotensina 2, va a haber una inhibición en esta parte, en esta parte. Entonces la angiotensina 2 en condiciones normales va a tener un efecto en la secreción de la vasopresina, la activación simpática, en la aldosterona, en la reabsorción tubular del sodio, etcétera, etcétera. Entonces, con respecto ya a los vasos, va a haber va a promover, ¿no?, la vasoconstricción arterial. Entonces, cuando hay una inhibición en este tipo de receptores de angiotensina 2, va a ocurrir lo contrario. Entonces, va a aumentar, va a disminuir la vasoconstricción, o va a haber un predominio de la vasodilatación, y por lo tanto, puede ayudar en el tratamiento de la hipertensión. Entonces, en las acciones va a haber la disminución de la vasoconstricción, aumento de la natriuresis, y dentro de los efectos adversos, vamos a ver que puede ocurrir una hiperpotasemia, infección respiratoria alta, el dolor muscular exactamente a la altura de la espalda, y va a estar contraindicado en personas que ya han consumido fármacos vasodilatadores, como es el Aliscren, bueno, especialmente en personas diabéticas. También en algunas personas que tengan una historia una historia previa ya de que haya padecido de un angiodema, y también que ya haya tenido uso de medicamentos del tipo mm, de de los secas, y en el embarazo también. De los IECA, digo, ahí en el embarazo. Entonces, vamos a ver que los medicamentos, los sartán, su dosis recomendada, que se debe dar 100 miligramos en el día. El balsar, el valsartán va a ser administrado máximo en 320 miligramos por día, y ibersartán va a ser un máximo de dosis de 300 miligramos por día. Este ibersartán es el fármaco más usado, es el más comercial, y entonces igual en su uso va a ser recomendado en personas que ya tengan un riesgo alto de problemas cardiovasculares, como el anterior. Casi son parecidos. Los YECAS con la ARA van a ser casi parecidos. Igual, como acá también lo he puesto, que la ARA2 también tiene un efecto protector en personas que ya tengan una nefropatía diabética. Claro, Nada perdón, más. es amplísimo eso. Ustedes recién están haciendo eso, están haciendo el esfuerzo muy bien. Yo reconozco el esfuerzo que están haciendo, pues, ahí, ¿no? Por este fármaco, aunque eso ya lo llevaron en fármaco, pero ya les dije, ARA, estos YECAS, contraindicados cuando la depuración de la creatinina está por encima de 60 mililitros por minuto. Mucho cuidado con eso. Es amplísimo, por supuesto, ¿no? Entonces, otra cosa que quiero decirles es de que ahora el valsartán y el irbesartán están siendo retirados del comercio, ¿no? Porque se han encontrado efectos secundarios deleterios, entonces no están siendo sacados del comercio, ¿no? El más utilizado por ahora es los sartán, pero los efectos secundarios, como dices, ¿no? Depresión, dolores a nivel de la espalda, tinnitus,
problemas a nivel de la sangre, ¿no? Entonces, esa es otra cosa ya, pero importantísimo. Y finalmente, muchachos, entonces aquí nos quedaríamos a discutir 3 horas más, ¿no? Lo que estamos atentos, porque no se trata de dar por dar los fármacos, no porque algunos dan una asociación de aras más yecas. Le dan su losartán y después, por si acaso, le dan su captopril. Imagínense, muchachos, ¿no? Pero personalmente, si nos ponemos a pensar aquí, a mí lo que me va a interesar es esto, que razonen. Si yo estoy bloqueando ya la presión con un IECA, estoy bloqueando. Entonces, ¿para qué dar un ARA si ya está bloqueado? ¿Para qué dar? ¿Para qué? ¿No? Y si doy un ARA, ¿para qué voy a dar un IECA? Entonces, pero algunos recomiendan, ¿no? Pero nosotros estamos para pensar, pues, muchachos. Estamos para pensar, nosotros solamente no estamos para repetir. Nosotros estamos para pensar. Bien, señorita, ya, Bonnie. Sí, doctor, voy a pasar mi compañera. Ahí está. Ya, perfecto. Ahora, Joana, ¿tú eres quién? ¿Quién va a ser Palacios? Sí, doctor Palacios, ¿me escucha? Sí, perfecto. A ver, vamos. El último aspecto que vamos a hablar es complicaciones de la hipertensión arterial. Y como sabemos, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, es decir, de accidentes cerebrovasculares, enfermedades de arterias coronarias, fibrilación auricular y enfermedad vascular periférica. Y también encontré que también está relacionado con la demencia vascular y entre otras más, pero lo que yo me voy a enfocar ahorita es más que nada hablar de cómo se relaciona con la insuficiencia cardiovascular. Y se ha visto que hay una asociación del 91% entre la hipertensión arterial y la insuficiencia cardiovascular. Y esto más que nada se debe a que hay una hipertrofia ventricular izquierda. Y se ha visto también cambios patológicos, en lo cual hay unos cambios fibróticos en el corazón, lo cual nos lleva a una disfunción diastólica. Y esto nos va a hacer que nuestro llenado izquierdo va a empezar a elevarse. Y esto nos va a traducir en una insuficiencia cardíaca diastólica, lo cual se traduce que hay una sobrecarga crónica del volumen y de la presión. También vamos a verlo con la enfermedad vascular periférica, también vamos a verlo relacionado con la aterosclerosis, más que nada con la formación de placas ateroscleróticas, y lo cual al final nos llega a la isquemia miocárdica y al final nos llega ya completamente al infarto. Bueno, nosotros sabemos que ante una hipertrofia ventricular izquierda, es decir, que hay una remodelación fibrótica, por lo cual nosotros vamos a ver que hay una alteración de la matriz extracelular, es decir, que va a haber un aumento del colágeno intersticial mediante metaloproteinasas, va a haber un aumento de la densidad de los microtúbulos, lo cual, como va a empezar la hipertrofia, va a aumentar la contractibilidad y la masa del ventrículo izquierdo. Y esto también se ve relacionado con la proteína titina. Por lo cual, patológicamente vamos a ver que poco a poco va a empezar la relajación se va a ver alterada y va a haber una mayor rigidez. Y también el calcio no va a haber un manejo adecuado. Y va a haber un desorden en los microtúbulos y una hiperfosforilación. Lo cual toda esta remodelación que pasa, como podemos ver en la imagen, vamos a ver que hay una dilatación ventricular esférica o concéntrica, y esto nos va a traducir en una disfunción diastólica y sistólica. Y también se ha visto que hay también un mayor estrés hormonal, y como ya hemos visto, va a haber un aumento de la renina y un aumento de la aldosterona, por lo cual nosotros vamos a ver que se ve también involucrado con patologías endocrinas.
Y por lo cual a los pacientes que tienen hipertensión con insuficiencia cardíaca se les clasifica en 4 estadios. Primero es la hipertensión sin hipertrofia ventricular izquierda, luego a la hipertensión asintomática con hipertrofia ventricular izquierda, luego sigue el estadio 3, que es una insuficiencia cardíaca asintomática con eyección conservada, con una fracción de eyección conservada, y el último estadio, que es el más peligroso, es la insuficiencia cardíaca sintomática con fracción de eyección reducida. Y esto nos lleva al cuadro de, podemos ver el esquema en la parte izquierda, que podemos ver un paciente que tiene hipertensión, que va a empezar la presión va a aumentar y el volumen también. Y también tiene que ver asociado con la genética. Y como ya le había dicho, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, y se va relacionada con las metalonoproteinasas. Y al final esto nos va a causar un daño y una fibrosis de los miocitos. Y también y esto nos va que el corazón va a empezar también a dañarse. Y al final esto nos conduce a arritmias, a fallas cardíacas y enfermedades coronarias. Bueno, al principio, o sea, el corazón va a querer mantener la tensión de la pared ventricular izquierda, pero va a llegar un punto en que el cual ya no va a poder y va a empezar a la remodelación. Pero también se dice que hay pacientes, no significa que todos los pacientes que tienen hipertensión van a tener hipertrofia ventricular izquierda, y también viceversa, que porque tengan hipertrofia ventricular izquierda van a tener hipertensión arterial. Pero sí se ha visto que está relacionado una prevalencia del 23 al 48% entre estas dos enfermedades. Por lo cual, al final vamos a hablar de remodelación, que bueno, como ya les había estado explicando, es la alteración de la relajación activa de los miocitos, y también existe una fibrosis extracelular. Y bueno, la masa ventricular izquierda es indirectamente proporcional con el índice cardíaco en pacientes con hipertensión. Por lo cual, esto al final el paciente vamos a verlo con una insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida. Por eso, entonces se dice, en un estudio que estuve leyendo el artículo, que hay cuando aumenta 1% de la masa ventricular izquierda por encima del rango anormal, se asocia que también hay una mayor probabilidad del 1% a que este paciente tenga una incidencia de insuficiencia cardíaca, y que este paciente al final desarrolle un infarto de miocardio previo. También se ha visto que los pacientes que tienen hipertensión con insuficiencia cardíaca hay una elevación de los biomarcadores, es decir, que se va a ver elevado la protohormona N-terminal y la troponina, que también está relacionado con la contracción. Y por último, vamos a hablar de la enfermedad arteria periférica, que se ve, la enfermedad arteria periférica, cuando un paciente tiene hipertensión arterial, primero más que nada se ha visto que se fijan más que nada en hipertensión arterial y dejan de lado a la enfermedad arterial periférica, y obviando que la última enfermedad tiene un alto riesgo cardiovascular en eventos isquémicos, y que esto se ve asociado a un 55% en los pacientes mayores de 60 años. Y bueno, tenemos que acordarnos más que nada que la enfermedad arterial periférica tiene un alto riesgo de morbilidad y mortalidad de enfermedades cerebrovasculares. Y podemos ver que primero, en la fisiopatología de estas dos enfermedades, cuando se relacionan, va a haber un cambio estructural de las arterias conductoras, por lo cual va a empezar a aumentar la elasticidad arterial, luego la rigidez arterial, y también entonces cuando aumenta la rigidez arterial, porque va a haber un fallo ya de la compensación, va a aumentar el espesor de la íntima media, y de poco a poco va a empezar a formarse las placas ateromatosas, porque también se va a ver relacionado con los lípidos. Por lo cual las placas ateromatosas van a empezar a estrechar las paredes esto se ve más que nada en los miembros inferiores, y las arterias de estas va a haber un estrechamiento en su lumen. Y lo que vemos primero es que va a haber un daño de la pared arterial, y esto va a empezar a aumentar el grosor de la íntima media arterial, y va a haber el daño en la elasticidad, y esto, cuando hay un daño en la elasticidad, se va a ver a las placas ateromatosas. Y eso también se va a ver una lesión en el sistema nervioso central, y eso se ve también un fallo en la función endotelial.
y también va a haber una hiperactividad en el sistema nervioso simpático para que esto también se pueda compensar y no tener la falla, pero al final va a fallar esta compensación y va a aumentar la rigidez de la arteria. Eso sería todo, doctor. Bien, pues temas importantes, pues mira, como estamos hablando de las complicaciones de este cuadro de hipertensión arterial, de que el 90-95% no se sabe la causa, es idiopática primaria, después vienen las enfermedades secundarias ya. Bueno, los factores epidemiológicos, el estrés es uno de los factores fundamentales, ahora. El tratamiento, ya sabemos las dosis, sabemos en la dosis hay que tener un poquito, vamos a recurrir a otra literatura, ¿ya? Pero los efectos secundarios es importante de estos fármacos. Hemos hablado las bondades de cada fármaco. Que le digo, las complicaciones es importante, ¿no? Complicaciones cardíacas, problemas neurológicos, problemas oculares, problemas renales, problemas a nivel de la circulación periférica. Entonces, esto recién están empezando ustedes, creo que lo han hecho bien, y entonces atentos pues al desempeño, al desenvolvimiento, y ustedes tienen una base seguramente cuando alguien por ahí, algún amigo, algún vecino, alguien les va a preguntar, pues no, y la recomendación es eso: tomen la presión a todos, y ahí ya se dan pues dar el tratamiento correspondiente, empezar desde el régimen higiénico dietético y la monoterapia, y si no da resultado, ya pues usar una combinación de varios fármacos antihipertensivos. Muy bien, esperamos que haya sido provechosa, pues ya, perfecto. Bien, muchachos, ¿algunas preguntas? Bueno, a seguir leyendo, pues, a seguir leyendo. Ya nos veremos inmediatamente, próximamente. Tengo una clase del músculo esquelético, entonces vamos a tener ahí, y también a nivel del osteoarticular, de reumatología. Entonces voy a coordinar con el delegado general. Bien, muchachos, nos veremos, ¿ya? Ok. Chao. Chao. Hasta luego, doctor, que tenga buen día. De igual manera. Ok.